Continuación a una entrevista simultánea del grupo de medios Telemicro. En esta ocasión estaremos conversando con Mario Lama, quien es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Como siempre, esta es una transmisión que puede ser disfrutada a través de Telemicro, Telecentro, así como toda una red de emisoras, y estaremos conversando con el doctor Lama, Geraldino González, Yudelki Guerrero, Loreni Solano, Percio Maldonado y una servidora, Laura Castellanos. Doctor, contentos de tenerle por aquí a propósito de que justo ayer se cumplió el primer año del gobierno de Luis Abinader y nos encontramos en el primer día del segundo año y es un momento más que propicio para hablar de la situación del sector salud. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por esta invitación y permitirme conversar a través de sus medios, que indudablemente son un toque de queda a nivel nacional. ¿Cómo definimos la situación el día de hoy, doctor? Porque sabemos que los hospitales llegaron a un punto que estuvimos casi colapsados, las preocupaciones, pero parecería que hemos ido flexibilizando la situación. Si nos referimos al COVID, en el mejor momento de toda la pandemia, República Dominicana en estos momentos goza la mayor estabilidad que se ha presentado durante toda la pandemia, con la menor ocupación hospitalaria a nivel de cuidados intermedios, a nivel de camas UCI, a nivel de ventiladores, a nivel de positividad. Tenemos una positividad por debajo de una cifra durante más de 4 semanas y sobre todo con la letalidad. República Dominicana presenta una letalidad menor a la mayoría de los países del mundo, una letalidad que ronda el 1.15%. ¿Podría decirse que la flexibilidad del toque de queda ha ayudado a eso? ¿O pudiera tenerse otro enfoque? Indudablemente que no. La flexibilidad ante una enfermedad de fácil transmisión a través del contacto cercano humano, a través de las micropartículas que se expiden, a través de la tos, el conversar, no favorece. Sin embargo, la movilidad que estamos teniendo ahora es fruto de esa gran jornada de vacunación que República Dominicana ha dado un ejemplo, decirle que somos referencias en el mundo. Nuestro país se toma como modelo para hablar de rápidos procesos de vacunación. Nosotros tenemos en este momento 5.6 millones de dominicanos con una primera dosis y tenemos más de 4.4 millones con una segunda dosis. Justo en ese punto de la primera dosis, parecería que hay un porcentaje que tiene la primera vacuna como que no se ha animado a ir a la segunda. El proceso se ha puesto lento a partir de esa primera dosis para mucha gente. ¿Eso se estima que será permanente o ustedes piensan que se va a lograr recuperar el ritmo para esa segunda dosis? Mire, lo que se pone en la primera dosis terminan poniéndose la segunda dosis. Eso, las cifras así lo dicen. Cuando se revisa el momento que le toca la segunda dosis, puede haber una tardanza de 1, 2, 3 días, pero terminan poniéndose la segunda dosis. Se ha ocurrido ligera desaceleración en la primera dosis porque recuerden que la población clave se va reduciendo. No es lo mismo usted salir a buscar 5, 6, 7 millones de dominicanos que salir a buscar ya lo que falta, que puede ser 2 millones de dominicanos. Indudablemente esto es así. Sin embargo, el ritmo de la vacunación permanece siendo un buen ritmo y estamos convencidos de que el programa seguirá avanzando y que los dominicanos podrán acceder a este recurso que muchos países no tienen el privilegio. Sin embargo, hay poco más de 4 millones con una segunda dosis aplicada. ¿Cómo planea el gobierno activar ese plan de vacunación? Usted dijo que poco más de 5 millones ya tiene la primera dosis. Exacto, se está trabajando a través de todos los mecanismos de apoyo, las diferentes direcciones, los diferentes ministerios, en la parte de las iglesias, motivando a la población, las campañas de vacunación, el visitar los hogares de los dominicanos, el trasladar de un lugar a otro los puestos de vacunación. Se están utilizando muchas estrategias. La población debe entender que esto es una responsabilidad, no es solamente del Estado, porque muchas veces queremos tirar todo el peso de la responsabilidad del Estado. Hay una decisión. Recuerden que la vacuna
es voluntaria, es libre y se necesita un mecanismo de inducción para que el dominicano entienda que está protegiendo a sus seres queridos, está protegiendo a la comunidad. O sea que también es una vía de doble. Aunque a todas las instituciones del sector sanitario están en la campaña de la vacunación, hay que aclarar que el Servicio Nacional de Salud está principalmente para dotar tanto a los hospitales como a todo el personal médico. Al principio, en la pandemia, una de las principales quejas que había era la falta de insumos o que llegaban tarde. Mascarillas, personal, material de bioseguridad para los médicos y enfermeras. ¿Cómo ha estado manejándose esto? Porque ya eso no se escucha. Ya no se está escuchando de que se grite por ese tema. Y si es que hay suficiente dentro de todo el área y cómo se está manejando la misma. Miren, la gestión del presidente Luis Abinader y de Raquel Peña, quien preside el Gabinete de Salud, ha sido una gestión completamente diferente. Una gestión organizada, con planificación, y podemos decir que todos esos son temas superados. Nosotros contamos con todos los insumos necesarios, por eso ustedes no han visto ningún tipo de queja. Tenemos los medicamentos, dotamos los medicamentos de altos costos, hemos suplido la demanda de camas, hemos proyectado las demandas futuras, logramos más que duplicar la cantidad de camas de cuidados intensivos y de ventiladores. Recuerden que llegó en esta gestión, tuvimos un pico. Ese pico en todo momento se pudo garantizar la salud de los dominicanos. Recuerden que el Servicio Nacional de Salud es una red de hospitales, no es un hospital, y tenemos decenas de hospitales que fueron dedicados de manera parcial o de manera total al manejo COVID. En el momento de mayor casos, siempre tuvimos una reserva de camas en el Hospital Luis Eduardo Aibar y otros hospitales, donde se dotaron de 110 camas de cuidado intensivo. Se dejaron 50 en stand-by por si era necesario seguir la ampliación. Sin embargo, ahora que tenemos muy pocos pacientes, continúa el proceso de expansión y de reserva, y vamos a seguir dotando a los hospitales, porque esto no será solamente COVID. Luego que pase COVID, estos hospitales permanecerán con el equipamiento y con las condiciones Mario, de dar ¿cuánto servicio. le cuesta? ¿Cuántas camas tenemos a nivel nacional en este momento destinadas a COVID? Mira, no tengo el dato específico, por eso lo tenemos en las estadísticas, se llevan diarias. Lo que sí te puedo decir es que no se ha hecho desescalada. Todas las camas están reservadas. Seguimos habilitando otras áreas de hospitales porque recuerden que esto no es solamente COVID. El país permanece con todos los problemas nacionales de salud. El problema de la maternidad, de la parte pediátrica, de las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal. O sea, esto puede llevar una respuesta hospitalaria en un momento difícil. Doctor, ¿cuánto le está costando actualmente al Estado Dominicano un paciente COVID? Es muy variable. No es lo mismo un paciente en unidades de cuidado intensivo que un paciente en sala intermedia, pero un paciente de cuidado intensivo puede costar, dependiendo del tiempo de internamiento, entre 500,000 y $1,000,000 de pesos. Indudablemente es así. Recuerden incluso que tenemos medicamentos de alto costo que son necesarios aplicarlos y que muchas veces conlleva 5, 7, 10 días de tratamiento. Hoy en el periódico, en uno de los periódicos de hoy, aparece una información que dice que de 2.262 partos aquí en República, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, 1.246 correspondieron a ciudadanas haitianas. Durante mucho tiempo, no solo este gobierno, sino los otros gobiernos, todos los gobiernos, han estado hablando de que van a enfrentar esa situación, pero parece ser que cada día lo que hace es que crece. En el caso de ustedes, ¿qué están haciendo? Mire, es un problema que tenemos en los hospitales, indudablemente. Año por año, la cantidad de nacimiento de madres extranjeras, sobre todo de madres haitianas, porque indudablemente es la mayor proporción, se está incrementando.
En el 2019, si no tengo el dato exacto, pero rondábamos por unos 27,000 nacimientos de madres extranjeras. ¿Cuánto? En ¿20? el 2019, 27,000. En el 2020 se incrementó a más de 30,000. Está representando entre un 27 y un 30% a nivel nacional de todos los nacimientos en la República ¿Qué Dominicana. significa eso de gasto para República Dominicana? No es directamente medible, pero representa más de un 15% en estos momentos del gasto total en salud para extranjeros. ¿Todos estos nacimientos se están registrando en el libro rosado? La gran mayoría, y es una obligatoriedad, claro que sí. No hay un libro para nacimientos de extranjeros. Decirle con relación para completar esa parte que es un punto muy sensible, pero que hay que tratar, que tenemos regiones de la República Dominicana donde el porcentaje de nacimiento supera a los Supera eso. dominicanos. A los dominicanos. Sí. ¿Cómo ¿Y cómo, cuáles? cómo se ¿Cuáles, hace? por ejemplo? La región noroccidental supera a los dominicanos casi un 50-60% de todos los nacimientos. Está ocurriendo desplazamiento en otras provincias donde no era tan habitual este incremento y se ha ido notando. Es una responsabilidad de los hospitales dar servicio a todo el que asista ¿cómo? a los hospitales, y eso también tenemos que estar claros. Nosotros no podemos hacer negación de servicio ni por nacionalidad, ni por condición migratoria, ni por creencias religiosas, ni Pero por hay un preferencias tema- sexuales. Pero Hay un una tema- cosa, Percio, antes de, porque cada parturienta a la hora de la labor de parto requiere, y el médico le dice de que lleve 1, 2, 3 pintas de sangre, dependiendo cómo haya evolucionado. Los haitianos por costumbre o por cultura no donan porque se les sale el espíritu. Si hay una proporción tan grande de parturientas haitianas en el país, ¿quién suple esa sangre? Mira, tenemos déficit de sangre a nivel de toda la red nacional, y las principales 3 causas de muertes en mortalidad materna siguen siendo la misma: trastorno Preeclampsia, hipertensivo del hemorragia. embarazo, hemorragias e infecciones. E indudablemente la provisión de sangre en momentos oportunos muchas veces Es de un dominicano. es un problema. Pero por Sí. lo que usted declaró recientemente, el caso de las muertes maternas ha cambiado el perfil durante la pandemia, y con más de un 20% que han estado directamente vinculadas al COVID. ¿Cómo ha cambiado eso en términos de atención, los casos de embarazadas que han resultado contagiadas? Miren, las cifras preliminares de los últimos meses hablan más de un 20% de mortalidad por COVID en embarazadas. Esperamos que esto comience ya a cambiar. De hecho, la letalidad de las mujeres embarazadas es más alta que la letalidad de la población normal. Es por eso que también hacemos un llamado a las mujeres embarazadas a aplicarse la vacuna. Está autorizada en República Dominicana. Las sociedades médicas también la recomiendan. Indudablemente tiene un impacto. Tenemos un incremento en la mortalidad materna en estos momentos con relación a años anteriores. De hecho, la mortalidad materna siempre ha estado por encima de lo esperado en la República Dominicana. Y Con relación a los países de América Latina, ¿cómo están? Todos los países cercanos han tenido un impacto negativo en la mortalidad, porque los sistemas sanitarios no estaban preparados, el mundo no estaba Yo digo preparado. fuera del COVID. Sí, pero ¿podemos atribuirle todo ese aumento al COVID? No, imposible. Las causas de la mortalidad materna son múltiples en No, me refiero República al Dominicana. aumento, al aumento de la estadística, porque la maternidad materna ha subido. ¿Todo ese aumento, la variación, corresponde al impacto del COVID o hay otras causales No, que se hayan identificado? son dos tipos, directas e indirectas. Son múltiples factores los que contribuyen a una mortalidad materna, no es solamente COVID. La variación, doctor, me refiero solamente. No, la variación es muy variable por región. Recuerden que nosotros aquí tenemos, esto no es tan fácil dar una respuesta directa. Recuerden que la mortalidad influyen muchos factores. De hecho, tenemos una tasa muy alta de mortalidad también de madres extranjeras.
sobre todo porque es un grupo de personas que llega al momento Y llega tarde al médico. a dar a luz sin nosotros conocer todos sus Y los valores antecedentes. nutricionales, mucha gente llega desnutrida. Llegan con anemias, Sí, 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 llegan sí. con trastornos hipertensivos, Sí, porque no se le da seguimiento al parto. donde la se le da. respuesta de contención es más difícil Director. Y a realizarla. propósito de maternidad, el caso, por ejemplo, de las madres adolescentes, ¿cómo vamos con las estadísticas? Son problemas que cuesta tiempo resolver porque recuerden que hay un factor cultural. Esto no ocurre solamente con una disposición. Hay que intervenir las causas que conllevan un embarazo en una mujer, en una persona adolescente, Una niña. en una niña adolescente o una niña. Bueno, son niñas realmente, porque tenemos nacimientos de jóvenes de 10 12, años, 13, 11 años, 12. 12 años. No es lo mismo una adolescencia temprana que una adolescencia mediana o tardía. Entonces, también hay que modificar el entorno social, que prácticamente es la principal condición por la que una joven de manera tan temprana comienza su actividad sexual. Hay que modificar la parte educativa, sobre todo el componente familiar. Hay que reforzar los patrones del conocimiento de la sexualidad. Hay que incluso intervenir en la forma en cómo se llevan los mensajes a través de los medios de comunicación, la inducción hacia una sexualidad temprana o a sexualizar a una niña, que está ocurriendo en estos momentos, esa inducción a la sexualización femenina, sobre todo muy temprano. Entonces hay que trabajar con muchas cosas para al final reducir el embarazo en adolescentes, que es consecuencia de una sola cosa: sexo a edad temprana y no estar preparado Director. para poder evitar ese embarazo. ¿Cómo nosotros manejamos esa situación de la cantidad de asistencia a extranjeros que tenemos? Si tenemos un país donde tengo entendido que la cantidad de médicos por habitante oscila entre 18 a 20 más o menos por cada 10.000 habitantes. Igual un número bajo de enfermeras con respecto a esa cantidad. ¿Cuál sería lo ideal, la cantidad de médicos por habitante que deberíamos tener si necesitamos más o tenemos lo suficiente o estamos por debajo? No, estamos muy por debajo en la mayoría de los recursos humanos, tanto de enfermeras, tanto de médicos como de bioanalistas, y tenemos... Se habla de 3 enfermeras por 10.000 habitantes. No, más. Sí, son más. casi 5. Tenemos 2.2. Sin embargo, hay otro problema: la concentración de los recursos humanos en las grandes urbes. Y tenemos un déficit todavía mayor en las provincias y en las regiones más alejadas de la zona central, que es Santo Domingo. Pero si hay y Pero Santiago. tenemos preparada, médicos, ¿por qué no? tenemos médicos preparados, hasta donde yo entiendo, porque por ejemplo, yo digo, cantidad de gente se le acercan a uno que son médicos, incluso con especialidades, y no encuentran trabajo en las instituciones oficiales que tienen que ver con el sector. ¿Qué pasa ahí? Es un problema básicamente De recursos. de recursos. Hay que buscar la forma de dar estímulos especiales. Se dan algunos tipos de incentivos, pero entendemos que todavía no son lo suficientemente atractivos para permitir que un especialista se vaya a esas comunidades. Recursos suficientes como para recomponerlo y dar una calidad de servicio mayor. La inversión en salud en República Dominicana históricamente fue deficiente. Nosotros teníamos tradicionalmente una inversión que oscilaba entre un 1.7 y un 1.9 del Producto Interno Bruto. Esa es la que hace el presupuesto, digamos, al sistema de salud. Pero con el nuevo sistema de seguridad social se supone que los hospitales No, la seguridad social... generan unos ingresos. La seguridad o siguen los hospitales sin poder facturar. Mire, la seguridad social genera una forma de recibir recursos a los hospitales para manejar las demandas de servicios, no la parte de recursos humanos. No es suficiente. Tenemos un país que el sistema de salud estaba completamente abandonado. Es una realidad y tenemos que decirlo.
el 54% de los hospitales no estaban en condiciones de dar servicio. Recibimos una deuda hospitalaria solamente de 4.200 millones de pesos, con un sistema hospitalario endeudado y con incapacidad de facturar porque la mayoría de las unidades de servicios no funcionaban. Esto ha ido mejorando. Déjeme preguntarle una cosa con respecto a esto, a ver si precisamos estos datos. ¿Cuántas unidades hospitalarias tenemos habilitadas dando servicio a nivel nacional? Son unas 190 hospitales a nivel nacional Públicos. y unas 1.800 unidades de atención primaria. ¿Y a nivel privado se tiene estadística de cuántos? A nivel privado lo maneja la parte privada de salud, el Ministerio de Salud Pública. Pero usted no tiene la No tengo ese dato. Y de estos estamos hablando 190 centros, por decirlo de alguna manera, y 1.800 unidades de atención primaria. De estas, al día de hoy, ¿cuántas están en la capacidad administrativa de generar Mire, facturación por los servicios que se prestan a la seguridad hemos social? realizado una intervención a nivel de todas las redes hospitalarias. Hemos entregado equipamientos indispensables en 70 hospitales de la red pública, unos 500 millones en equipamientos básicos, unidades de rayos X, sonografías, ecocardiógrafos, máquinas de anestesia. Entramos en un proceso de reparación de 71 intervenciones, 25 emergencias y 46 unidades de servicio. Esto ha permitido de manera rápida que la mayoría de los hospitales comiencen a dar servicio. De hecho, cuando revisamos las estadísticas de servicio, muchos hospitales han duplicado y hasta triplicado la cantidad de servicio. ¿Facturan esos servicios? Sí, facturan. De hecho, ya tenemos ejemplos, por ejemplo, el Hospital Ney Arias Lora tenía una deuda que rondaba los 50 millones de pesos. Al día de hoy no tiene deuda. Al día de hoy tiene fondos en sus arcas. Gracias a la facturación. Gracias a la Pero de esos facturación. 190, doctor, ¿Cuántos ¿podemos están estar facturando? hablando de que todos ya están en capacidad de facturar? Podemos decir que un 40% de Un 40. ellos han mejorado su capacidad de facturación. No estoy diciendo que todavía han encontrado el punto de equilibrio para poder dar un servicio La pregunta aquí viene, de autogestión. La pregunta aquí viene a propósito de la inquietud de Geraldino sobre la contratación. los médicos ocupados. Si ponemos a facturar esos hospitales, ¿podemos generar recursos para mejorar sustancialmente el sistema? Indudablemente hacia ahí vamos. ¿Y qué tan complejo es eso como para no hacerlo? 16 años o más de abandono hospitalario con toda la red de servicios infuncional cuando llegamos a nuestra gestión. 16 años lo que han tenido esa situación. O más. Aquí, Ahora, históricamente no se invertía en la red hospitalaria. Y voy a volver atrás. Es decir, yo tengo un año entregando equipos en los hospitales que no licité yo. A mí me preguntan, ¿de dónde tú estás sacando ese equipo? Nosotros encontramos más de 1.000 millones de pesos en equipamientos que tenían varios años en los almacenes, desde 2018, 2017. Guardados. Adjudicados y que no se le daban... a ningún centro. No se le daban su uso. Estaban pero ahí. hubo un equipo médico, y perdón, tú me corriges si estoy equivocada, Mario, un equipo médico que no se utiliza se daña. Bueno, eso se prepara, algunas baterías sí, de equipos se han dañado, se Cosas. han tenido que cambiar, pero hemos entregado un año completo de equipamiento a nuestros hospitales y hemos mejorado los servicios de manera inmediata, entregando muchas unidades. Aquí teníamos, por ejemplo, el Moscoso Puello, que no tenía un equipo de rayos X funcionando en el Moscoso Puello a nuestra llegada. Los tomógrafos dañados. El hospital traumatológico Juan Bosch no tenía un equipo de rayos X ni tomógrafo funcionando, ni la mayoría de las máquinas de anestesia dañadas. El hospital Darío Contreras, en un año hemos ido 7 veces a entregar equipamientos básicos indispensables para poder dar servicio, y eso se replicaba a nivel nacional. Taiwán no tenía una unidad de cuidado intensivo, el Hospital Regional Taiwán en Asua tenía 15 años esa unidad cerrada y ya está funcionando. Y a propósito del tema, déjeme ser vocera de los ocoeños, que tienen el clamor de que en el hospital de Ocoa se incorpore por lo menos una unidad de cuidados intensivos. Sí, es un hospital de segundo nivel, se está interviniendo, sabes que tanto el hospital de Rancho Arriba
como el hospital de San José de Ocoa están en un proceso de remozamiento y esto está ocurriendo a nivel nacional. Lo único es que nosotros no podremos en un año ni un año y medio resolver un problema histórico de Mario, muchos años. Disculpa, Mario, en la pasada gestión de Danilo Medina se intervinieron más de 50 hospitales. De esos 190 que tiene el país actualmente, ¿cuándo están siendo intervenidos o cuál de esa cantidad ya se han integrado, ya sea por reconstrucción o...? Muchos hospitales se cerraron de manera simultánea, no se habían concluido. Recuerden que este gobierno, el presidente Luis Abinader, ha dado continuidad a casi todos los proyectos que estaban por encima del 50% y se han puesto incluso en funcionamiento 4 hospitales de esos que no se habían concluido, que fue el Hospital Pedro Marchena de Bonao, que ya está trabajando, el Hospital de Las Terrenas, que ya está trabajando, el Hospital San Bartolomé de Neiva, que ya también está trabajando, y otras estructuras que se han ido completando y entregando. Director, en la pasada gestión creo que se elaboró un programa, si no me equivoco, que tenía que ver con organismos latinoamericanos que era tendente a eficientizar o a evitar el asunto de la muerte infantil, que los números de nosotros están muy bajitos. ¿Qué tal ha sido la situación en este año de ustedes? ¿Cómo estamos nosotros con relación a eso? Miren, todos los indicadores de salud en todos los países del mundo indudablemente van a tener regresos hacia atrás. Y no solamente en salud, en la parte económica, en la parte de turismo, en la parte de productividad. Es una situación que alejó a las personas de los centros hospitalarios, alejó a las personas de las consultas. De hecho, tuvimos una reducción hasta de un 80% en algunos meses de las personas que no querían ir a los hospitales. Entonces, todos los indicadores de salud pueden haber sido impactados negativamente. Ahora, lo que estamos en ese proceso de reactivación y recorporación de todos los proyectos y sobre todo a través de la atención primaria y de los comunitarios, induciendo a la población a que regresen a prestarle atención a sus situaciones de salud. Pero ¿cómo están los números nosotros a nivel infantil? Los indicadores de salud, tanto neonatal como infantil como materno, han echado hacia atrás. Están altos. Son altos. Mario, Sí. tú has mencionado... Déjame claro, cerrar claro. esto. Con respecto a Ocoa, por si usted no tiene el dato, dice Ocoa que tienen la sala disponible, que nada más hay que llevar los equipos. Pero no, ese dato se lo dejo para que usted planifique cómo ayudar a Ocoa. Miren, Tuvimos una transmisión déjeme hace una decirle, semana ya y vimos toda esa queja muy de cerca en la comunidad. No es justo que una provincia, sus pacientes, tenga que desplazarla a otras localidades. A Asua, en este caso. A Asua o a Baní o a otros lugares. Y nosotros estamos trabajando para que cada dominicano reciba atención en su lugar de origen. Eso conlleva un proceso de planificación y de tiempo, pero sí tenemos la intención de mejorar positivamente la condición de Ocoa. Pero mi pregunta yo la quiero referir a esto. He visto en distintos gobiernos anunciarse inversiones en el hospital Musa, que es un hospital de referencia en la zona. Pero cada vez que los gobiernos terminan, encuentro que el Musa es un desastre. Y digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el misterio? No hay ningún misterio. Es fruto del desorden que vivió la República Dominicana. Aquí se adjudicaban obras, por un ejemplo, de 100 millones y se llevaban a 200, 300, 400, 1.000 millones. La ley establece que la adenda solamente puede ser hasta de un 25%. El Hospital Musa está en un 30% de ejecución, está paralizado, se está resolviendo un nudo legal, ya prácticamente, no, sigue dando servicio. Parcialmente, prácticamente ya tenemos la solución. El INVI, que es el Ministerio de Construcción y Vivienda, va a lanzar un proceso a la brevedad. Ese problema debe estar resuelto para el 2022 o más tardar 2023. Ojalá. No, va a ser así. Es una voluntad del presidente de la República, quien está
muy preocupados por esa situación del MUSA y otras situaciones. Sin embargo, como método de contención, nosotros hemos fortalecido muchas unidades de servicio en el MUSA y eso se traduce indudablemente en mejoras de servicio. Y eso lo podemos evaluar por cantidad de servicio y por facturación. Ustedes que hablaban ahorita de facturación. Ese hospital facturaba 1.2 millones de pesos. El mes pasado, fruto de todas las intervenciones que hicimos, facturó casi 4 millones de pesos. Pero además, estamos fortaleciendo el Hospital Oliver Pino, que también es de San Pedro de Macorís. Entregamos una moderna emergencia completamente equipada con la emergencia con el protocolo 911. En este mes entregamos una moderna unidad de cuidados intensivos en el Oliver Pino de San Pedro y en este mes entregamos la unidad de diálisis también del Oliver Pino. Y estamos realizando intervenciones en pequeñas estructuras colaterales de San Pedro de Macorís. Una cosa antes de, porque usted menciona el tema del 911 y no sé si está detenido o va el proceso de las ambulancias, que es uno de los problemas. El 911 se está sintiendo un poco rezagado. No sé a qué se debe en esta situación y tenemos un año viendo situaciones con esto. Y sabemos que el 911 se alimenta de una red de ambulancias alquiladas a la Cruz Roja, por ejemplo. Y si van a aumentar el personal, los ¿En qué está choferes. eso? Porque había escuchado de parte, creo que del ministro de Salud, Daniel Rivera, que decía que iban a licitar ambulancias para ustedes mismos manejarlas a través del Sistema Nacional de Emergencia. Miren, el 911 ha crecido bastante. Te puedo decir que tenemos un 80% de más llamadas con relación en el 2021 con relación al 2018. Eso indudablemente se traduce en un incremento de servicio. Sin embargo, el número de ambulancias es la misma. Sin embargo, se han incrementado preposiciones, que son los puntos de donde tienen que estar las ambulancias, y se ha llevado la expansión a 4 provincias adicionales con una cobertura de un 92% en todo el país del 911. Esto traduce que tenemos un déficit de ambulancia que se está trabajando y en proceso hay, me parece, dos licitaciones para de aquí a par de meses nosotros... ¿Es más conveniente trabajarlas ustedes, licitarlas y manejarlas, el mantenimiento, la Tenemos las dos modalidades. ¿Se va a quedar con las dos modalidades? Se está evaluando si en el futuro solamente se quedan con la ambulancia del servicio, del sistema, y no hay necesidad, pero eso no es una decisión. Porque estamos hablando de creo que $10,000 por cada ambulancia alquilada. Cuando nosotros llegamos, encontramos que cada ambulancia costaba $8,500 dólares. Eso incluía chofer, enfermeras, técnico, mantenimiento, seguro, combustible. O sea, que la operación, todo. Completa. No es un alquiler de una ambulancia, no, es la operación. El equipamiento. Sin embargo, el equipamiento de los insumos lo daba el servicio. Parte. Sin embargo, nosotros encontramos ese proceso vencido, tiramos un proceso de licitación y logramos reducir casi $1,500 el costo de cada ambulancia. Y me parece, si no me equivoco, que anda rondando unos $7,000 en este momento ese servicio. Director, todos los sectores, empleadores, patronos, trabajadores, han coincidido en una necesidad, la necesidad de reformar la ley 8701 de seguridad social. Pero el trabajador se queda esperando. Ve gobierno lo que pasa, ve gobierno lo que viene, ve promesas de legisladores, ve promesas de funcionarios. Y en concreto no hay nada con respecto a eso. ¿Qué están ustedes haciendo? Porque evidentemente que los frutos de esta seguridad social benefician más al sector bancario del país empresarial que a otro. Mira, indudablemente la ley amerita una revisión y la misma ley establece que tiene que ser revisada. En estos momentos hay comisiones de trabajo que están evaluando las posibilidades de algunas modificaciones. Se ha avanzado bastante, le puedo decir, y me parece que eso debe estar en carpeta para algún momento. ¿Tiene usted algunos aspectos que crea que vale la pena mencionar que deben ser tocados? Esos son temas que se están discutiendo en mesas de trabajo
y en estos momentos no tengo... Doctor, no tengo doctor, comentario. ¿cómo va el De la misma proyecto? seguridad social, perdón. Estamos hablando de que el sector público ha logrado instalar 1.800 unidades de atención primaria. Sin embargo, en el sector privado y en el régimen contributivo sigue sin implementarse el primer nivel de atención en el contexto de la seguridad social. Ya estamos hablando de modificar la ley desde hace tiempo, dicho sea de paso, y todavía no hemos logrado implementar la puerta de entrada del sistema en el régimen contributivo. Aunque el sector público sí lo ha hecho, ¿cuál es su perspectiva de lo que tiene que pasar con el primer nivel de atención en República Dominicana? Hay que revisar la ley. Claro. El sistema está entrampado en la forma en cómo deben llegar los recursos a salud, indudablemente, y la cantidad de recursos que deben llegar a salud. La atención primaria en un modelo de gestión que funciona debe suplir el 70-80% de todas las atenciones del paciente. O sea, entre un 70 y 80% de todos los casos se pueden resolver en una unidad de atención primaria. Sin embargo, nosotros estamos resolviendo los problemas en los hospitales. A la atención primaria también, con un modelo que funciona, debe llegar a la comunidad. O sea, no solamente ser un ente resolutivo en una estructura, sino los promotores deben identificar a los moradores con sus factores de riesgo, actuar sobre los factores de riesgo y también ahí tener un impacto positivo en la salud. Sin embargo, a pesar de 1.800 unidades de atención primaria, ustedes se fijan y nosotros tenemos publicado lo que encontramos, el 60-70% de todas las unidades de atención primaria estaban destruidas y están todavía un gran número en condiciones muy deplorables, con mucha incapacidad de autogestionarse por la cantidad de recursos que llega a la atención primaria, y eso va directamente proporcional a la cápita que recibe ese individuo que está en el régimen subsidiado, que anda rondando unos 237 pesos. De ahí llega a unos 26 o 27 pesos a la atención primaria por usuario. El modelo hay que revisarlo y hay que revisar la fuente de financiación de la atención primaria. Porque si no, estaríamos solamente en la parte teórica, siempre diciendo la atención primaria debe ser la primera puerta de entrada, se pueden resolver todos los problemas, pero se necesita más que una voluntad para que eso sea así. Doctor, quería precisamente referirme a esto. ¿De qué tamaño son los intereses que han impedido la atención primaria o no ha faltado visión para hacer lo que tenemos que hacer? Y le agregaría a eso lo siguiente: ¿cómo se están gestionando los recursos que generan los hospitales que comienzan a facturar? ¿Van a una cuenta global? ¿Van a la cuenta del Estado? Mire, ¿Cada unidad lo maneja individual para mejorar su servicio? Explíquenos sí, un poco cómo funciona. Déjeme decirle que, primero la primera pregunta con relación a la atención primaria, más que intereses, fue una falta de voluntad, sobre todo. Yo estoy absolutamente convencido que la mayoría de los problemas que tenemos en salud fue una falta de voluntad estatal, sobre todo. A pesar de toda la promoción que se hizo. A pesar de toda la promoción que se hizo, porque todo estaba bien en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando revisamos a través de comunicación, o sea, a través de lo que se proyectaba, sin embargo, lo que se recibió fue un monstruo con muchas cabezas en los hospitales, con muchas situaciones de todo tipo, desde recursos humanos hasta operatividad. Gracias a Dios tenemos un presidente empoderado, que la transparencia y la gestión honrada es su norte, y para eso se está trabajando. Con relación a la segunda parte, los hospitales manejan sus recursos y nosotros, a través de la sede central, tenemos mecanismos de fiscalización de esos hospitales, pero cada hospital es un centro operativo y es responsable de sus ejecutorias, que se realizan bajo dos
supervisión. Primero la supervisión interna de ellos, luego la supervisión de los regionales. Tenemos 9 regionales de salud y bajo su cargo están los hospitales, y luego por encima de eso está la sede central, que también tiene algunos mecanismos de fiscalización y de control. Mario. Doctor, ¿cómo van los trabajos de reconstrucción del Hospital Salvador Bebotier? Allí hay falta de equipos, filtraciones, y también en el Hospital Pedro Heredia Rojas de Sabana Grande de Boyá, en Monteplata, Sí. que faltan ambulancias. Esos 2 hospitales tienen problemas. El Gautier es El un Gautier hospital... está feo, ¿eh? Sí, es un hospital que está en muy malas condiciones y se está contemplando la posibilidad de una remoción o una reconstrucción. Eso está en proyecto, lo tiene El Gautier es el que el del seguro. el seguro, social, sí. Yo el estuve seguro. ahí hace Que es poco. una infraestructura Sí, fantástica. grandísima, Sí. pero está demasiado deteriorada. Estuve por ahí hace poco visitando lo que uno dice, el loco del barrio, y yo me quedé sorprendida de muchas carencias, que más que personal, es muchas carencias. Y voy a un tema, ¿Y Mario, el de que Sabana Grande de Boyá? También está en evaluación. mira, tú has mencionado 2 veces el tema de alto costo dentro de esta entrevista, y veo que alto costo lo está tocando diferentes instituciones. Yo quiero saber a quién le compete el manejo, el proceso, la entrega de los medicamentos de alto costo y cómo. Porque, por ejemplo, sé que Salud Pública tiene el programa de medicamentos de alto costo, que se le hace una comunicación al director y vía al ministro. Sé que Promese está solicitando y manejando los medicamentos que distribuye. Sé que el Gabinete de Políticas Sociales que dirige Tony Peñaguaba está entregando medicamentos de alto costo y dice que son de la más alta calidad. Y yo digo, ven acá, No, es más alta calidad que la de Promese, que la de Salud Lo que Pública. entrega el Gabinete Social son donaciones. ¿De dónde? Sí, bueno, de fundaciones. de fundaciones internacionales. De fundaciones internacionales, pero el alto costo en República Dominicana... Y el Servicio Nacional de Salud. No, el alto costo lo maneja Promese Ajá. y el Ministerio. Nosotros, como fuente generadora de servicios, se refiere la necesidad a las instituciones que manejan alto costo para que el paciente accese a el servicio. Y tú sabes por qué Pero lo nosotros pregunto. No son los que manejan. no somos los que manejamos. Mira por qué alto lo costo. pregunto. De un año para acá, y no sé si es la situación de las políticas sociales que ha variado, vemos mucha gente aclamando que no están recibiendo los medicamentos de alto costo. Por ejemplo, una persona con cáncer, una persona que tiene que manejar cualquier proceso de quimioterapia, de cualquier tema, un lupus, lo que sea, necesita ese tipo de tratamientos con el tiempo y la frecuencia Parecería que requerida. han complejizado la burocracia. No sé si es que lo han complejizado, pero Hubo un no problema de transición la información inicial que donde, tiene. no donde sab- se accidentó. exacto, pero hay algo que está frenando ahí, y entonces por eso yo pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? Porque eso significa vidas. Cada vez que una persona deja de recibir su medicamento, su quimioterapia, su tratamiento, estamos llevando a una persona, y lo han manifestado a través de redes sociales y aquí al medio, están manifestando una situación deficitaria. Sí, es de Promese quien se encarga de comprar y lo gestiona el ministerio. Tengo entendido que está funcionando y está funcionando bien. En algún momento tengo entendido que hubo algunas situaciones con algunos medicamentos que fueron superados, y en estos momentos no debe existir ninguna dificultad con relación al alto costo en la República Doctor, Dominicana. nos hemos concentrado en el último año y medio en el plan de vacunación contra el COVID, a partir de que estuvieron las vacunas disponibles. Pero el plan normal, por decirle de alguna manera, de vacunación, ha sido un tema de preocupación. De hecho, hoy el Ministerio de Salud Pública publica en todos los periódicos a nivel nacional lo que debe ser ese plan para los infantes, básicamente, niños menores de 5 años de edad. Y ya tuvimos que ver cómo, por ejemplo, una enfermedad prevenible como la difteria, tuvimos un brote en Yamasá en el mes de abril. ¿Qué está pasando con ese plan y cómo recuperar el tiempo perdido que ha dejado la pandemia por la forma en que ha afectado todos los servicios de salud, incluyendo la vacunación preventiva? Sí, mire, el programa ampliado de inmunización, que es el PAI, también está bajo la sombrilla del Ministerio de Salud Pública, y son los que se encargan de planificar y llevar a cabo en ejecución estos proyectos. Indudablemente también todo, como te dije, todo lo que fue pandemia afectó en los programas de salud, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, señores. Como te dije, las personas se alejaron de lo que eran los servicios de salud. Pero ya es momento de que se reactiven todos los programas, que se recuperen
los tiempos perdidos, que la población entienda que debemos seguir cuidándonos del COVID, pero también tenemos que seguir cuidándonos de Director. todas las situaciones que cohabitan en salud. Director, ¿para cuándo estará disponible totalmente la denominada ciudad sanitaria, donde estaba el Luis E. Aybar y el Secanot, que según tengo entendido, el presidente ya inauguró una parte, pero Sí. falta una parte muy importante? ¿Cómo va ese trabajo? Va muy avanzado. Fíjese, el edificio materno infantil está listo y no está funcionando como materno infantil porque lo tenemos ocupado como manejo de pacientes COVID y permanecerá hasta nosotros tener una idea más terminada de lo que puede ser el COVID en stand-by para esos tipos de servicios. Está listo. El edificio clínico quirúrgico está a punto de ser entregado y tenemos entendido que en las próximas semanas posiblemente esté listo. ¿Va a conservar el mismo nombre esa plaza, Luis E. Aybar? Hay algunas propuestas de nombres de cambiar los edificios, nombres. de nombres de edificios del clínico quirúrgico, llevará posiblemente un nombre, el materno infantil llevará otro nombre. Pero no va a ser manejado como se maneja Sedimat. Va Como un según- patronato. Exactamente, porque ahí hay un problema, evidentemente, siempre lo ha habido, al extremo de que hay mucha gente que si no pagan un dineral ahí, no sale de ahí. A pesar de que tiene subsidio de la de gente Estado. de la zona, que eso lo Originalmente privatizan. esta se concibió para que se atienda a quien sea, no importa que no tenga dinero, que no tenga nada, quien sea que vaya ahí. Mire, debe permanecer en la República, es lo que tenemos entendido que debe ser, porque deriva de fondo del Estado y debe permanecer como un bien del Estado y como un bien ¿Qué común. intervención tiene usted como director en la Plaza de la Salud? No, ninguna. Ninguna. No, Pero no, el no. Estado Totalmente. subsidia. Ahí lo ves, O sea, Balaguer estamos construyó hablando, eso y mira. estamos hablando de Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional. Ya el Ministerio de Salud Pública entiendo que Sí debe tiene- tener algún tiene tipo algún de tipo de injerencia, igual que en Sedimat. A propósito de A nosotros nos compete solamente Sí. la red pública A de propósito servicios. de- O sea, esa que este plaza. va a ser de ustedes, de la red pública. Sí, señor. Mire, Sí, a señor. propósito de esa plaza que está a punto de entregarse, usted daba un dato ahorita. ¿Cuánto era? 1900. ¿Cuál de todos? 1800 UNAP hospitales. y No, 190. 1800 unidades de atención primaria y unos 190 190 hospitales. Uno tiene la impresión de que el país tiene una infraestructura pública y privada suficiente para tener un buen sistema de salud. De esos 190, el 54% estaba destruido y Ok. permanece una gran cantidad todavía La pregunta en viene- proceso de La situaciones. pregunta viene aquí. O sea que no son 190, técnicamente. Con esa infraestructura que tenemos a nivel nacional, uno tiene la impresión de que el país tiene suficientes edificaciones como para tener un sistema de salud mejor apostado, con mejor servicio, pero que nos falta gerencia. Sobre todo Le porque faltaba gerencia y le faltaba disposición. aún- Recuerden que nosotros tenemos aún un la año. tiene solucionada toda esa buena gerencia. No podrá ser solucionada en cuestión de un año, Ok. porque esto lleva un proceso que no es una varita mágica, es sortear todas las La situaciones pregunta que es, tenemos con internas. esa infraestructura y una buena gestión de los hospitales, el país tiene las condiciones para tener un mejor servicio de salud. Cuando estemos completamente habilitados, cuando estemos facturándole a las ARS los servicios, cuando tengamos las unidades funcionales y los recursos humanos en esos hospitales, van a ser Mario, operativos. ¿No necesita un Pero- aumento del presupuesto pero en, sí, ese, en sí. ese contexto? Sí, claro. ¿A cuánto? Hablamos Mire. de un 1.7, un 1.9 del Producto Interno Bruto, sacando la distorsión del COVID, que evidentemente ha traído un gasto extraordinario. Mire, la intención del presidente, y así lo ha expresado, es que al completar los 4 años de esta gestión, debe estar por encima del 3% la inversión del Producto Interno Bruto. Todavía no será En salud. suficiente, pero Sería un avance. sería un avance significativo. Nosotros estamos trabajando. Dicen que la palabra tiene poder. Poder. Sí, Usted dijo de esta gestión. de esta gestión. Claro. Mario. Eh,
Mira, una cosa, hace un año... como De la usted primera dice, gestión. Hace un año. Si por ahí fue que fue. Sí, por ahí tenía un gancho, Sí, ¿verdad? sí. Oye, para que no te deje caer en el gancho de Percio. No, ya caí. Ya caí. Sí. No es lo mismo ya, ustedes tienen un año en el gobierno y pasando al ámbito político, las diferencias en que en el momento que ustedes eran oposición y actualmente, porque el panorama cambia. Ahora son ustedes los que están recibiendo los ataques, los embates, sobre todo de los propios que estuvieron gobernando, que están diciendo, pero ustedes decían esto antes, pero ustedes hacían esto antes, y criticaban esto, y ahora hay cosas que parecería que ustedes no le están dando la misma preponderancia por la cual ustedes abogaron antes de ser gobierno. ¿Qué diferencias hay o cómo tú puedes ver o manejar la situación desde la perspectiva de ser gobierno, de ser instancia y en un año ya manejando recursos del Estado? Mire, indudablemente se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho y la población lo percibe. Se ha invertido en muchos lugares y los resultados no son verbales, son de hechos. Nosotros tenemos las estadísticas de mejora, tenemos las estadísticas de la cantidad de servicios que se están dando en cada lugar. Sabemos solamente, si ustedes quisieran ver cosas malas, yo lo invito a que visitemos hospitales para que ustedes vean cómo están todavía la mayoría de nuestros hospitales, pero si quisieran ver cosas buenas, yo lo invito a que se monten conmigo y les voy a enseñar decenas de cosas buenas que están ocurriendo en los hospitales y que eso proyecta que a mediano plazo nosotros vamos a tener un antes y después en salud en la República Dominicana, sobre todo porque el presidente además tiene un master plan de todos los tipos de hospitales que hay que desarrollar en la República Dominicana, cómo tenemos que fortalecer la República, cuánto es que hay que intervenir y le está dando el correcto seguimiento a lo que es la salud. Estamos muy convencidos de que las cosas están funcionando y no lo decimos nosotros, nuestro resumen de lo que hemos hecho en el primer año radica en 184 páginas de avances hospitalarios que hemos realizado, doctor, al momento. Tenemos ya que concluir, no tenemos mucho más tiempo, pero cuando hablamos de la mortalidad materno-infantil, no pude tocar un punto, el de la lactancia materna, a propósito de que acabamos de cerrar hace unos días la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Seguimos en menos de un 5%. Hemos subido. ¿Cuánto hemos subido? ¿Y qué se puede hacer desde el Servicio Nacional de Salud, que se supone que debería ser el centro de la promoción de la lactancia porque son las mujeres que más lo necesitan? Así es. Estamos habilitando salas de lactancia en la mayoría de los hospitales de la República. Estamos realizando una campaña constante de promoción a la lactancia exclusiva. Se está trabajando en colocar incluso bancos de leche en los hospitales, sobre todo para poder facilitarle a esos prematuros extremos que se benefician enormemente en su reducción de mortalidad cuando llegan a este tipo de recursos. Ya tenemos dos cifras, estamos por encima de un 10% en lactancia materna. ¿Según cuál encuesta? En la última que acaba de realizar la OPS, todavía creo que no se ha publicado, son datos, no se ha publicado, son datos preliminares y no estoy autorizado todavía a... Pero hay una mejoría. Hay una mejoría significativa. Gracias, doctor. Y esto es bueno. Bueno. Señores, llegamos al final de esta entrevista con el doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Gracias, doctor, por habernos dado este recorrido por el primer año del gobierno del presidente Luis Abinader en materia de salud. Y bueno, como primer día del segundo año, esperamos poderle tener pronto para que sigamos viendo todas las incidencias de ese sector en nuestro país. Despedimos esta entrevista simultánea del grupo de medios Telemicro. Gracias a todos por la sintonía. Nos vemos mañana. Hasta entonces.